Mi hermana sostuvo la almohada entre dos dedos, como si estuviera mojada. Este año no haremos regalos baratos, dijo con voz lo suficientemente alta como para superar la música navideña y el olor a jamón. Luego inclinó la muñeca y dejó que la almohada bordada a mano de mi hija se deslizara al cubo de basura de la cocina. Así, en un solo movimiento, 3 semanas de pequeñas puntadas desaparecieron. June no hizo ningún ruido. Había permanecido allí, esperando que Paige lo abriera, con las manos metidas en las mangas de su suéter rojo, la barbilla levantada de esa manera suya, como si se estuviera preparando. Incluso había usado hilo dental azul pálido, porque a Paige le gusta la decoración costera. Combinará con su sofá, me susurró anoche en el coche. Había bordado una pequeña palmera en la esquina, porque Paige sueña con mudarse a Florida. Observé cómo sus ojos parpadeaban rápido, 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 como si intentaran contener el dolor. Por reflejo saqué la almohada del cubo de basura. Había una mancha de glaseado en una esquina, de un envoltorio de magdalena desechado. La limpié con una toalla de papel. Podemos enjuagarla, dije sin dirigirme a nadie en particular. Me temblaban las manos. La metí bajo mi brazo. Ya era hora de que subiéramos el nivel, continuó Paige. Les sonreía a los primos, poniendo los ojos en blanco hacia mamá. Se acabaron las cosas caseras. Experiencias electrónica calidad. Hablando de calidad, dijo papá. Dio una palmada y consiguió que todos miraran hacia la pared de la sala, donde una sábana colgaba como la capa de un mago. Con un floreo, la retiró de un tirón. Un televisor de 85 pulgadas. Del tipo que sientes en las costillas más de lo que escuchas. Un gran regalo familiar. Mi idea, dijo papá. Mamá aplaudió como un metrónomo. Son solo $5.300. Ganas buen dinero. Después de todo lo que esta familia ha hecho por ti, eso no es nada. Y aquí estaba. La parte en que todos me miraban. Hubo asentimientos reales. Alguien silbó. Mi hermano dijo, bien hecho, Estelle. Como si ya hubiera aceptado. Mamá sacó un folleto doblado con las especificaciones del televisor, como si estuviéramos en una sala de exposiciones. Paige cogió su teléfono. Deberíamos programar la visita del Geek SWAT, dijo. Oí las risas enlatadas de la película de fondo. Risa de una caja. Me quedé allí con la almohada húmeda bajo el brazo y la garganta tensa. Los ojos de June estaban fijos en el televisor, no con codicia, solo examinando. Ella no pide mucho. Había traído un regalo porque le dije que los regalos vienen del corazón. Lo había dicho como si eso todavía significara algo en esta familia. Debería haberlo sabido. Debería haberme ido la Navidad pasada, cuando dejaron a June fuera de la lista de amigo secreto de los primos y dijeron que fue un descuido. Debería haberme ido en julio cuando ella era demasiado mayor para el día de primos en el parque acuático, pero de alguna manera, los dos chicos de su edad no lo eran. En cambio, le puse el abrigo a June. Me puse el mío. Nos vamos, dije. Mi voz salió tranquila, de esa calma que reconocía del spa médico cuando el horario de un inyector colapsaba y 3 clientes aparecían a la vez. No es paz, es concentración. ¿Y ahora qué? Dijo mamá, todavía no hemos repartido los regalos. Dejamos pasar muchas cosas, dije suavemente. Besé a la tía Joe en la mejilla. Saludé a los primos, que me miraban como si vieran la televisión. Salí por la puerta con la almohada. En el coche abroché a June. No lloró. Puso su mano sobre la tela en mi regazo y frotó la mancha de glaseado con la esquina de su manga. En casa puse la tetera. Inicié sesión en mi correo electrónico y abrí la reserva para el viaje a Aspen. 5 noches en un condominio de 2 habitaciones en un complejo turístico a pie de pista. El registro era mañana. Había pagado $6.800 en su totalidad en octubre, porque es más fácil si lo pones en tu tarjeta, Estella. Me había dicho a mí misma que sería bueno para los niños. Me había dicho a mí misma que la nieve haría que mi madre fuera amable. Encontré el número del complejo. Llamé.
Necesito cancelar, dije. Esta noche. Di nuestro apellido. Lo deletreé. Esperé mientras una versión navideña de una balada potente de los años 80 sonaba por el auricular como si estuviera bajo el agua. Sí, señorita Riley, dijo el gerente de recepción cuando volvió a hablar. Podemos cancelar. Hay un reembolso completo porque aún está dentro del plazo de 24 horas. Por favor, envíe el reembolso al método de pago original, mi American Express. ¿Y puede hacer una cosa más? Cuando June ya estaba en la cama, la tetera se había enfriado. Me senté en la encimera y escribí una carta. La hice corta. La hice clara. La adjunté a un correo electrónico al complejo con el asunto sobre para el huésped Riley. Les pedí que la imprimieran y la metieran en un sobre en el momento del registro, por si alguien aparecía mañana sin saberlo. Luego enjuagué la esquina de la almohada en el fregadero. El glaseado desapareció. Los hilos azules se destiñeron un poco en la tela, dejando una tenue marca de marea. La puse sobre un paño de cocina para que se secara. Guardé mi teléfono en un cajón. Me fui a la cama. Soy Estella Riley. Tengo 38 años. Vivo en Scottsdale, al este de la carretera 101, donde las casas son pálidas y el cielo parece demasiado grande para guardar secretos. Poseo 2 spas médicos, Desert Glow Med Spa en SEA y un segundo spa más pequeño en Old Town. Hacemos inyecciones, láser y tratamientos de piel. Comencé con una suite alquilada y un láser de segunda mano al que tenía que cuidar como a un niño pequeño. Ahora empleo a 12 mujeres y, en un buen mes, generamos poco menos de $120,000 en ingresos netos entre las 2 ubicaciones. En un mal mes, mantenemos las luces encendidas y pago la nómina primero. Sé leer un estado de resultados sin sentimentalismos. Los números no mienten, dice la gente. Las personas sí mienten. Estoy casada con Evan. Es fisioterapeuta, le gusta cocinar y me pone la mano plana en la espalda cuando cruzamos las calles. Llevamos casados 3 años. Antes de eso estuve casada con Aaron, y ese matrimonio me dio práctica en disculparme por cosas que no eran mi culpa. Evan tiene una hija de su primer matrimonio, June. Ella tiene 12 años. Es callada, de una manera que puede parecer distante si no te tomas el tiempo de conocerla. Si te sientas con ella mientras hace un rompecabezas, te dirá cómo era el cielo ese día. No es biológicamente mi hija. Se convirtió en mía el día que Evan me entregó una pila de dibujos que hizo en la escuela y dijo que quería colgarlos en su habitación, en tu casa. Mi familia nunca ha aceptado del todo el concepto de hijastra. Lo dicen como una marca en la carne. También creen que mi dinero debería fluir hacia ellos como un río sobre el que construyen una casa. Empezó con poco. Siempre lo hace. Tenía 27 años cuando pagué mi primer pequeño préstamo, de $350, para restaurar la electricidad de mi hermano Nate, porque APS la había cortado en julio. No puedes dejar que se apague el aire acondicionado en Phoenix. Mamá dijo por teléfono, es peligroso. Lo pagué en línea. Me dije a mí misma que lo recuperaría. Pasaron 2 años de mensajes del próximo viernes y llamadas de sabes que te quiero antes de que dejara ir la idea. Luego, a mis 30 años, llegó el Invisalign de Paige. Es una inversión profesional, dijo ella. Acababa de conseguir un ascenso en una oficina inmobiliaria. Me mostró un folleto con dientes sonrientes y un costo total de $5,400. Me darán un descuento si pago por adelantado. Mamá se inclinó. Tu hermana siempre ha sido consciente de su mordida. ¿Recuerdas cómo no sonreía en las fotos? Sé una bendición, Estella. Escribí el cheque. Esa Navidad, Paige publicó una selfie con una copa de vino y sus nuevas férulas, subtitulada Sonrisa Radiante. Gracias a mi hada madrina hermana. Había una pila de regalos bajo el árbol de mis padres con los nombres de sus hijos. Había uno para June que decía a la chica de Evan en la etiqueta, con la letra inclinada de mamá. Lo corregí con un bolígrafo mientras nadie miraba. Le añadí June encima. Era una bufanda. Picaba. Los gemelos recibieron una consola de videojuegos de mamá y papá.
Estuvimos ahorrando, dijo papá, con la barbilla en alto. Ponía $200 a la semana en lo que llamábamos el fondo familiar, en Desert Sun Credit Union, una subcuenta que abría mi nombre con una tarjeta de débito que guardaba en el cajón de trastos de la cocina de mi madre. Se suponía que era para emergencias. Cuando la camioneta de mi padre necesitó una transmisión nueva, salieron $1.950 en una semana. Cuando mi madre quiso remodelar la cocina porque el laminado se está pelando y yo siempre quise granito, pagué $12.400 por las losas y la instalación. Elegimos un color neutro, dijo ella. Bueno para la reventa. Cuando mi abuela materna falleció y nadie tenía los $1.100 para una cremación simple y un velorio en el VFW, yo lo cubrí. El fondo familiar se convirtió en un lecho de río seco si yo no abría el grifo. Y yo seguía abriéndolo. Aquí es la parte donde la gente dice, ¿por qué simplemente no dijiste que no? Como si el dinero estuviera separado del amor cuando creces en una casa donde ambos eran racionados. Como si decir que no fuera la versión silenciosa de tirar un regalo hecho a mano a la basura. Intenté hablar de límites una vez, hace 2 veranos, después de que mi madre organizara un día de primos en el parque acuático sin invitar a June. Se suponía que eran primos de sangre, dijo ella por teléfono. Sin ofender. Tampoco invitamos a la hija de la novia de Zach. Zach es mi primo. La hija de la novia había estado en nuestra casa 3 veces. La había cuidado para que Zach pudiera hacer su turno en el taller de neumáticos cuando su niñera canceló. No es lo mismo, cariño, dijo mamá. Lo entenderás cuando tengas uno propio. Me quedé en silencio al teléfono, porque lo que quería decir nos habría roto. En cambio colgué y me inscribí para el depósito directo en el fondo familiar, para no tener que pensar en ello. Si lo enumero todo, suena a presunción o a llevar la cuenta. Suena cruel. Le compré a Nate una F-150 usada después de que la suya muriera y la necesitara para trabajar, $9.000 en efectivo de un concesionario cerca de Camelback. Le hizo una abolladura el primer mes. Me llamó riéndose de un volardo de estacionamiento que no vio. Cubrí el depósito de seguridad de Paige cuando ella y Dan se separaron, $1.800 para un complejo de apartamentos con fuentes y palmeras en la entrada. Pagué el Parque Nacional Glacier el junio pasado, porque los niños merecen ver la nieve. $4.300 por una cabaña de alquiler. Los gemelos llevaban Canada Goose y June llevaba mi vieja chaqueta de esquí y sonreía como si no se diera cuenta. Les compré a mis padres una lavadora y secadora cuando las suyas murieron, $1.250 en Loves. Te pagaremos, dijo papá, dando palmaditas en el lateral como a un caballo. No lo hizo. Dejé de esperarlo. Y como soy dueña de un negocio con alto flujo de efectivo, donde la gente entra, me dice que odia sus caras y me da sus tarjetas de crédito para sentirse mejor, mi familia decidió que soy rica. Rica, tiene una forma extraña. Algunos días es mi cliente quien da una propina de $200 y me abraza porque su rosácea está más suave por primera vez en una década. Algunos días es una factura sorpresa por una reparación de láser que se come mi margen de ganancia del mes. Algunos días soy yo devolviendo comestibles en Safeway mientras construyo una segunda ubicación y se acerca la semana de pago de nóminas. Mi familia no ve esos días. Ven mis uñas cuadradas y mi SUV alquilado. Me ven pagar la cuenta en el BIC para 15 de nosotros y aplauden. El otoño pasado mi madre sugirió la idea de Aspen por mensaje de texto, como un cumplido que terminaba con un signo de interrogación. Significaría mucho para nosotros tener a todos juntos en la nieve, escribió. Los niños pueden aprender a esquiar. Piensa en los recuerdos, Estella. Yo sabía lo que eso significaba. Reservé el condominio. Tenía pistas, una chimenea en las fotos, una cocina con una encimera brillante. Me imaginé a June leyendo junto al fuego. Me imaginé a mi madre siendo amable porque tenía cacao en sus manos. Pagué en su totalidad con mi American Express y me dije a mí misma que no se trataba de mí, sino de los niños. Le compré a June un kit de bordado para principiantes en noviembre, porque le gustaba cómo se veían las puntadas en un vídeo y porque mi abuela me había enseñado nudos franceses cuando tenía 11 años. Empezó con cosas pequeñas, pequeños círculos en retazos de tela.
Sacó la punta de la lengua por un lado de la boca, como hace cuando se concentra. Ella trajo la almohada a la mesa en casa de mis padres y la colocó junto a la pila de regalos, ábreme, como si perteneciera allí. Se quedó atrás y esperó a ser vista. Entonces Paige hizo lo que Paige hace y mi madre hizo lo que mi madre hace, y mi padre lo cubrió con una capa de algo ruidoso y brillante para que nadie tuviera que sentir nada. Mientras estaba sentada en la encimera esa noche enjuagando el glaseado de la almohada, las cuentas finalmente se hicieron solas. Había estado comprando la entrada a una familia que no dejaba entrar a mi hija por la puerta. El televisor no era un televisor. Era una factura por mi asiento en una mesa donde June tenía que quedarse detrás de mí y pedir un plato. Me habían estado castigando desde que me negué a simplemente tener un hijo propio con Evan y facilitarles que nos ubicaran. Habían estado castigando a June por no ser una coincidencia genética. Los regalos eran solo el envoltorio de todo. No dejaba de pensar en la palabra calidad, regalos de calidad, tiempo de calidad, personas de calidad. Cuando trabajas en el cuidado de la piel, te vuelves buena detectando la calidad. Está en los detalles. Está en lo que resiste después del lavado. Está en si se deshilacha. Siempre he sido la que suaviza las cosas, en el spa, en mi primer matrimonio, en mi familia. Yo era la niña que averiguaba si la escuela tenía una despensa para los niños que no tenían dinero para el almuerzo. Era la adolescente que llevaba un cuaderno al banco con nuestros números de cuenta escritos en letras mayúsculas ordenadas. Me gustan los planes. Me gusta ver los próximos 3 movimientos. Me gusta saber a dónde irá el reembolso. Así que cuando digo que cancelé el viaje a Aspen, no me refiero a un golpeteo frenético y dramático del pulgar en la pantalla mientras lloraba. Me refiero a que abrí mi computadora portátil, inicié sesión en mi portal de American Express con mi larga contraseña y luego hice clic en la confirmación por correo electrónico del complejo turístico. Encontré el número de teléfono. Respiré hondo. Llamé y expliqué con mi voz de servicio al cliente que necesitaba cancelar y que el reembolso se enviara al método de pago original. Lamento escuchar eso, dijo el gerente, un hombre llamado Dean. Era paciente profesional. Pude oír a alguien riendo de fondo, el chasquido de una radio de 2 vías. ¿Hay algo que podamos hacer para que cambie de opinión? Estos planes ya no funcionan para mi familia, dije. Salió de mi boca sin que pudiera filtrarlo. Sonó limpio. Sonó como alguien que acababa de notar que la etiqueta del precio y el producto no coincidían. Confirmó la cancelación. Me dijo que esperara un reembolso dentro de 7 a 10 días. Me ofreció enviar una confirmación por correo electrónico. ¿Podría imprimir una carta para mí y ponerla en su recepción? Pregunté. En caso de que mi familia no reciba el mensaje antes de viajar. Por supuesto, dijo. Si la envía esta noche me aseguraré de que el personal de la mañana la tenga. Así que escribí. Mantuve mi cara neutral. La escribí como un buen contrato, específica y breve. Les escribí a mis padres y hermanos. La reserva de Aspen fue cancelada el 24 de diciembre, y el reembolso regresó a la tarjeta que la pagó. No soy su banco de respaldo. No financiaré a una familia de la que mi hija no forma parte. Son bienvenidos a llamarme para discutir el respeto y los límites. No hablaré de dinero, Estella, añadí, porque así soy yo. Hay mezcla de chocolate caliente en mi despensa para los niños, si terminan quedándose aquí. El código es el mismo. Cuídense unos a otros. Luego hice clic en enviar. Después de eso hubo un trabajo pequeño y tranquilo. Levanté la almohada de June del paño de cocina, la presioné plana entre 2 paños de cocina limpios y puse un libro de cocina pesado encima para ayudar a que la tela se secara sin deformarse. Le envié un mensaje de texto a Evan, quien estaba trabajando en un turno nocturno en la clínica, una foto de la almohada y 2 frases, la tiró. Cancelé Aspen. Él llamó. ¿Estás bien? Estoy enojada, dije, pero tengo claridad. Estoy orgulloso de ti, dijo. ¿Quieres que vuelva a casa? Termina tu turno, dije. Estamos bien. Miré la puerta de June al final del pasillo, entreabierta. La pequeña luz nocturna brillaba como una pregunta.
Me lavé la cara. Me puse loción. Saqué un tazón de esmalte blanco de debajo del fregadero y lo usé para remojar la esquina de la almohada nuevamente. Solo una pizca de azul enturbiaba el agua. Dejé el tazón a un lado y observé cómo el color se asentaba. Pensé en el azul, en cómo es el color de los moretones y el cielo y el océano y los uniformes de hospital. También es el color del logo de Desert Glow. Pensé en cómo paso mis días ayudando a las mujeres a sentir que sus caras pertenecen a las vidas que construyeron. Pensé en las caras en la cena de esta noche que parecían pertenecer a una familia que yo siempre estaba financiando y de la que nunca formé parte. Mi teléfono se iluminó en la encimera con 2 mensajes de mamá, sin leer porque mi teléfono aún estaba en el cajón. La vista previa de su texto decía, ¿a dónde fuiste? Y no seas infantil. El tercero decía, necesitamos hablar sobre el televisor. Tu padre ya lo hizo entregar. Sentí que mi boca se torcía un poco. Él lo hizo entregar. Puso mi nombre en la factura al aire. Siempre fue bueno para el drama. Solía funcionarme. Me fui a la cama. Por la mañana, mi teléfono vibró hasta la mitad de la mesita de noche. Lo saqué del cajón y lo puse boca abajo. Hicimos panqueques. Evan llegó a casa y me besó la parte superior de la cabeza mientras yo vertía la masa. June roció el jarabe y no miró su teléfono en absoluto. Preguntó si podíamos añadir una puntada de hilván alrededor del borde de la almohada para que pareciera terminada. Dije que sí. A las 10:07 de la mañana, mi prima Lena llamó. La dejé ir al buzón de voz. A las 10:12 mamá. A las 10:14 Paige, quien había cambiado su foto de contacto a una selfie de playa con gafas de sol reflectantes como un escudo. A las 10:21 un número desconocido, probablemente el teléfono del trabajo de papá. A las 10:22, sin identificación de llamada. Mi hermano. Siempre oculta su número como si las conversaciones fueran un concurso que ganas pillando a alguien desprevenido. A las 11:03 de la mañana, llamó un número con código de área de Colorado. Me imaginé la recepción del complejo. Dean con un suéter navideño que no le ajustaba bien en los hombros. Esta vez contesté. Señorita Riley. Era una mujer. Soy Eva de la recepción del complejo. Su familia llegó. Les dimos el sobre que solicitó. Su voz tenía ese tono cuidadoso que usas cuando no estás segura del papel que te han asignado. Preguntaron si usted estaba aquí. No lo estoy, dije. Espero que encuentren la manera de disfrutar de su día. Hubo una pausa. Reciclaremos el material extra del paquete de bienvenida, dijo ella. Traducción, los boletos para el remonte que aún no había comprado. Gracias, dije. Mi corazón latía lento como el pan de plátano. No frenético, solo pesado. Después de colgar, los mensajes de texto empezaron a llover como si alguien hubiera abierto un grifo. De Paige, wow, movida de poder. Hacer llorar a los niños en Navidad es una elección. De mamá, ¿cómo pudiste avergonzarnos así? Parecemos tontos en la recepción después de todo lo que hacemos. De papá, contesta. Sé un adulto. De Nate no está bien, Estelle. Conducimos todo el camino hasta aquí. Madura. De la tía Joe, lo siento. Esto es un lío. Te entiendo. Sostuve el teléfono en mi mano durante mucho tiempo y observé cómo la pantalla se apagaba y se encendía, como respirando. Evan lo tomó suavemente y lo puso boca abajo. No les debes acceso inmediato, dijo. Bebí mi café. Miré la sala de estar. El árbol era uno preiluminado de Costco que compramos la semana después de Acción de Gracias, porque venía con 3 configuraciones de luz, y a mí me gustaba la opción de luz blanca limpia. June había colgado estrellas de papel que cortó ella misma y un cactus de fieltro ladeado que hizo en clase de arte. Había un espacio vacío en un lado donde se nos acabaron los adornos y lo dejé así, porque los árboles reales tienen espacios vacíos y a los falsos también se les debería permitir tenerlos. Pensé en todas las veces que me dejé convencer de que ser complaciente era lo mismo que ser amable.
Pensé en el día que abrí la subcuenta del fondo familiar, y lo orgullosa que mi madre había estado de mí por pensar con anticipación. Pensé en la forma en que Paige dijo barato como lo opuesto al amor. Esto no se trataba de un televisor o un viaje. Se trataba de quien se sienta en mi mesa y que creen que se les debe para estar allí. Se trataba de la línea azul de tinte en un cuenco y de decidir si iba a dejar que se desvaneciera sola o si la tiraría y empezaría con agua limpia. La única acción que tomé fue cancelar la reserva de Aspen. No llamé a American Express para eliminar a nadie como usuario autorizado. No cerré el fondo familiar. Todavía no. La decisión fue esta y solo esta: no patrocinaría un viaje donde mi hija pudiera ser dejada emocionalmente a un lado de la montaña mientras todos los demás esquiaban. Pulsé esa palanca única y dejé que el sistema funcionara. Y el sistema funcionó. Saqué la almohada de debajo del libro de cocina y la levanté. Las puntadas seguían allí, un poco más suaves ahora, como si hubieran sido probadas y comprobadas. Se ve aún mejor, dijo June. Como el océano. Sí, dije. Resiste. Se presentaron en el complejo con sus maletas, y el gerente de recepción negó con la cabeza y les entregó un sobre. Yo no estaba allí, podía verlo tan claramente como si alguien me hubiera enviado una foto. Papá con la boca apretada. Mamá con las mejillas rosadas por la calefacción del vestíbulo y la vergüenza. Paige con el pelo recogido en una coleta alta, gafas de sol encima como una corona, buscando una solución que pudiera decorar. Nate merodeando por los bordes, golpeando su pulgar contra su teléfono. Su reserva fue cancelada anoche. El gerente habría dicho que el reembolso se devolvió y luego, porque es un ser humano, probablemente, lo siento. Y este sobre es para ustedes, debe haber añadido. Habría deslizado el papel por el mostrador. Mi letra en azul, mayúscula y ordenada. Sé cómo se pone mi madre cuando tiene que estar en público con un sentimiento que no puede controlar. Se vuelve educada. Se vuelve muy, muy educada. Habría dicho gracias con cada palabra planchada. Luego se habrían ido a un rincón del vestíbulo mientras una familia con chaquetas acolchadas a juego se registraba detrás de ellos y aceptaba sus galletas de bienvenida. Me enviaron mensajes de texto desde ese rincón. Nos tomaste por sorpresa, escribió mamá. ¿Por qué no tuviste el valor de decírnoslo a la cara? Escribí y borré 3 versiones de la misma respuesta. Me decidí por: estoy disponible para hablar sobre el respeto. No hablaré de dinero. Eres cruel, escribió Paige. June debería avergonzarse de ti por hacerla perderse esto. Escribí: no pronuncies el nombre de mi hija. Lo borré. Escribí: no me hables de June a menos que sea para disculparte. Siempre crees que eres mejor que nosotros porque iniciaste un negocio, escribió Nate. Noticia de última hora: cualquiera puede obtener un préstamo. Escribí: yo pago mis préstamos. El teléfono de Evan también vibró. Mi hermano me está insultando, dijo, mostrándolo, bloqueándolo. Dejó el teléfono como si fuera una sartén caliente. Alrededor del mediodía, llamaron a nuestra puerta. Era la tía Joe. Estaba en el umbral con un tupperware de su pan de arándano y naranja y una expresión en la cara como si hubiera venido a hacer un intercambio, productos horneados por honestidad. Entró cuando dejé la puerta lo suficientemente abierta para que cupiera y no se sintiera como una ladrona. Sé que no es mi lugar estar aquí, dijo, dejando el pan en la encimera, pero también sé que eres la única en esa familia que responde cuando alguien te trae comida cuando estás enferma. Así que aquí estoy. Le serví una taza de café. La sostuvo entre ambas manos. Miró la almohada en el sofá sin tocarla. Ella hizo eso, dijo. Ella hizo eso, dije. 3 semanas después de la escuela. Se pinchó el dedo tantas veces al principio que pensé que se daría por vencida. No lo hizo, dijo Joe. No, dije, no lo hizo. Joe sorbió. Tu madre está furiosa allí arriba. Tu padre está avergonzado. Paige está haciendo esa cosa de que su boca habla antes de que su cerebro se encienda. Nate finge que no le importa. Los niños están aburridos. Podrían conseguir un pase de un día,
pero están paralizados porque les dijeron que no gastaran dinero ya que esto estaba resuelto. Asentí. Le dije a tu madre que esto es lo que sucede cuando enseñas a la gente que el amor equivale a dinero, dijo Joe. Me dijo que me fuera del vestíbulo de su hotel, así que lo hice. Sonreí con la mitad de la boca. Lamento que tuvieras que verlo. Tengo 58 años, dijo. Lo he visto todo. Solo lamento que esto haya tenido que pasar para que dejaras de pagar por el espectáculo. Gracias por entender, dije. Lo dije como esas monedas en un frasco que algún día pagarán el alquiler. Deslizó un pequeño sobre por la encimera. Lena hizo esto para June. Dentro había una tarjeta, un muñeco de nieve dibujado a mano y una niña con un suéter rojo sosteniendo una almohada azul. Dentro decía, tus puntadas son perfectas. Ven a patinar con nosotros la próxima semana en el Civic Center. Con cariño, Lena. Lena es mi prima más cercana en edad. Ella es la que me envió un mensaje de texto la primera vez que June vino a una cena familiar y preguntó qué le gustaba para tenerlo a mano. Tragué saliva. Dile a Lena que estaremos allí. Lo haré, dijo. Ahora, ¿qué necesitas que diga cuando tu madre me diga que te estoy consintiendo? Dile que no soy su banco de respaldo, dije, y que no financiaré a una familia de la que mi hija no forma parte. Se lo diré, dijo Joe. Tomó una rebanada de su propio pan y la envolvió en una toalla de papel para llevarla de vuelta al coche. En la puerta, hizo una pausa. Estoy orgullosa de ti, dijo. Esto no es fácil. Lo es y no lo es, dije. Es claro. Cuando se fue el silencio se sintió diferente. No era el silencio ansioso de esperar que alguien te devolviera un zapato. Era el silencio de una casa donde el termostato está puesto como quieres y no estás temblando porque alguien más dijo que 65 grados construyen el carácter. Por la tarde mamá llamó de nuevo. Contesté esta vez porque creo en decirle a alguien, no en voz alta al menos una vez. ¿Cómo pudiste hacerle esto a tu padre? Comenzó. Estaba tan emocionado de tener a todos juntos. Dijo que no había sentido una alegría así en años. Mamá, dije. Esto no se trata de un televisor. Esto no se trata de Aspen. Bueno, entonces, ¿de qué se trata, Estella? Su voz se quebró porque estoy perdida. Se trata de cómo tratas a June, dije. Se trata de cómo me tratas a mí. Se trata de la forma en que me ves como una billetera y a mi hija como opcional. Eso no es justo, dijo ella de inmediato. Sabes que la quiero. No dices su nombre, dije en voz baja. La etiqueta de su bufanda decía la chica de Evan. La dejaste fuera del día de primos porque no es de sangre. Paige tiró su regalo a la basura hoy. Tú aplaudiste. Tú me pediste un televisor. Hubo una pausa larga y prolongada. Esa almohada fue decepcionante, dijo finalmente. Paige solo estaba siendo honesta. Está bien, dije. Entonces yo seré honesta. Mi dinero está decepcionado de ser dado por sentado. Eres tan dramática, espetó. Siempre lo fuiste. Siempre has creído que eres mejor que nosotros. No creo eso, dije. Creo que tengo un trabajo diferente. Creo que tengo límites diferentes y te estoy diciendo los míos. No soy tu banco de respaldo. No financiaré a una familia de la que mi hija no forma parte. ¿Entonces qué estás diciendo? Dijo ella. ¿Nos estás cortando? ¿Vas a hacer que tu padre devuelva el televisor? Estoy diciendo que cancelé un viaje que yo financié, dije. Eso es todo lo que hice. El resto es una conversación que podemos tener cuando puedas disculparte con June y decirlo de verdad. Nos debes una disculpa por avergonzarnos, dijo ella. Entonces hemos terminado de hablar por ahora, dije. Te arrepentirás de esto, dijo ella, y luego colgó como si estuviera ganando un punto. Evan me puso una mano en la nuca. No dijo te lo dije. No dijo nada. Nos sentamos así por un minuto, los dos en una cocina con un plato de panqueques enfriándose y una niña que llevó su almohada a su habitación y la puso en el centro de su cama como una invitada.
Por la noche comenzaron las publicaciones. Paige puso algo en Facebook sobre narcisistas que arruinan la Navidad. Mamá dejó un comentario sobre cómo el dinero hace cruel a la gente. Mi primo Zach respondió con un emoji de palomitas de maíz. Lena me envió una captura de pantalla con todos los nombres borrosos excepto el mío. ¿Quieres que diga algo?, preguntó. Le respondí, no, déjalos hablar. Ya terminé de ser la audiencia. A la hora de acostarse me senté al borde del colchón de June y la observé alinear sus peluches, la almohada entre ellos como si hubiera estado allí todo el tiempo. ¿Cancelaste el viaje a la nieve por mí?, preguntó con voz pequeña en la oscuridad. No, dije. Lo cancelé por mí. Porque tomé una mala decisión cuando dije que sí. Haremos un plan mejor que se trate de ti, y no de demostrarle nada a nadie. Ella asintió. Se subió la manta hasta la barbilla. ¿Podemos seguir haciendo chocolate caliente mañana?, preguntó. Sí, dije. Con malvaviscos grandes. Está bien, dijo y cerró los ojos. Es la persona más valiente que conozco. No porque nunca llore, sino porque se queda. A la mañana siguiente fui temprano al spa para hacer la nómina, porque mi personal nunca se preguntaría si mi circo familiar afecta su Navidad. Me aseguré de que los depósitos automáticos se realizaran. Escribí una nota para la sala de descanso que decía, gracias por hacer que las mujeres se sientan seguras con sus rostros. Puse una tarjeta de regalo para café en la mesa con una nota adhesiva, dejen algo de alegría para la próxima persona. Mi teléfono vibró todo el día. Lo dejé en silencio. Tuve una consulta con una mujer que tenía acné adulto y lloró cuando le dije que no era su culpa. Llamé al técnico de servicio de láser porque nuestro dispositivo estaba dando un error. Me quedé en la trastienda y comí una barra de proteínas mientras miraba fotos de las puntadas de mi hija. El mundo no se acabó. Mi familia estaba enojada en un complejo turístico sin mí allí para apaciguar la situación. El sol se puso sobre Camelback como siempre lo hace. Por la noche abrí la puerta principal y encontré una bolsa de supermercado en el porche. Dentro 3 cajas de chocolate caliente, una bolsa de malvaviscos y una tarjeta con la letra de Lena. Cuento contigo. Nos vemos en la pista. Puse el chocolate caliente en la encimera y la tarjeta en el refrigerador con un imán de cactus. Luego me senté en la mesa de la cocina con un bolígrafo y una tarjeta en blanco y practiqué escribir, no soy tu banco de respaldo. Quería tener las palabras claras en mi boca para la próxima vez que alguien intentara hacerme dudar de ellas. Nos serví tazas. Nos sentamos con nuestros calcetines graciosos. La casa era del tamaño de siempre y también más grande, porque no la compartíamos con fantasmas de personas que querían alquiler. En Nochevieja celebramos nuestra propia pequeña reunión, no una muestra de independencia, solo una noche con personas que entendían lo que es un límite. Lena vino con su novia y 2 niños. La tía Joe trajo de nuevo su pan de arándano y naranja, esta vez en rebanadas con mantequilla. La hermana de Evan pasó con bengalas y una bolsa de clementinas. Pusimos platos variados en la isla de la cocina y un cartel de papel que June hizo que decía, Adiós 2023, con el 0 dibujado como un muñeco de nieve. June sacó su almohada y la puso en el sofá como centro de mesa. La gente se dio cuenta. Lena se sentó a su lado y dijo, háblame de esta puntada. Y escuchó. Joe pasó su dedo por el borde respetuosamente como si fuera un cuadro en un museo que se permite tocar. La hermana de Evan le preguntó a June si le haría una también. Y June dijo, sí, con esa luz brillante en su cara por la que yo vivo. A las 9 nos abrigamos y fuimos a la pista de hielo temporal en el Civic Center. Era más de plástico que de hielo, pero no importaba. Nos atamos los patines mientras un adolescente con gorro de lana escaneaba los boletos. Nos tomamos de las manos como niños en una cadena y nos deslizamos hacia adelante y hacia atrás en círculos, sin intentar demostrarle nada a nadie. June tropezó una vez, 2 veces, luego encontró el ritmo. Se rió a carcajadas, de esas que rebotan en el aire frío y te hacen pensar en campanas. A mitad de camino mi teléfono vibró en mi bolsillo. Un mensaje de texto de mamá decía, hice sopa. ¿Puedes traer a June mañana?
Me imaginé a mi madre de pie en su cocina con las encimeras de granito, sirviendo algo con un cucharón en un tazón, como si eso pudiera tender un puente sobre todo esto. Escribí: no iremos hasta que puedas disculparte con June y decirlo de verdad. No hablaré de dinero. Feliz año nuevo. Ella respondió: eres tan dramática. Guardé mi teléfono. Di otra vuelta de la mano con mi hija. En casa, después de nuestra cuenta regresiva a las 10 de la noche, porque todos los niños bostezaban con todo el cuerpo, nos sentamos en la sala de estar. La casa estaba cálida. Tomé la almohada en mi regazo y usé una aguja fina para comenzar una puntada de hilván a lo largo del borde, como June había pedido. Ella se acurrucó en mí y observó. Como olas, dijo ella cuando terminé un lado. Como olas, dije. Antes de que todos se fueran, me paré en la puerta como una anfitriona que lo decía en serio. Repartí pequeñas bolsitas de galletas Snickerdoodle. Abracé a Joe y susurré: gracias. Abracé a Lena y dije: patinar fue perfecto. Abracé a la hermana de Evan y dije: te enviaré un mensaje sobre la cena. Apagué la luz del porche y cerré la puerta con llave. Por la mañana preparé café y miré mi calendario. Nómina el jueves, mantenimiento de láser el viernes, la autopista de un año nuevo que se extendía, con las líneas de los carriles limpias y brillantes. Abrí la transferencia del fondo familiar en mi teléfono, no para cancelarla. Todavía no hoy. Una acción a la vez. Había cancelado Aspen. El resto vendría cuando llegara con las palabras adecuadas, en una carta, quizás impresa y colocada en un sobre en un escritorio donde alguien pudiera leerla sin audiencia. June durmió hasta tarde. Evan hizo huevos. El mundo era el mismo y diferente. Llevé la almohada de vuelta a la habitación de June y la coloqué con cuidado en su cama. Presioné mi palma sobre las puntadas, sentí cómo se sostenían. Besé la esquina superior donde el azul se había desangrado y secado. No soy tu banco de respaldo, dije a la tranquila habitación, solo para escucharlo de nuevo. No financiaré a una familia de la que mi hija no forma parte. Las palabras no se sentían dramáticas. Se sentían como un presupuesto que finalmente se equilibra. Se sentían como una puntada que repites no para deshacerla, sino para asegurarte de que se mantenga. Y por primera vez en mucho tiempo, no sentí que le debiera nada a nadie. Ya lo había pagado una vez. Ahora solo me senté. Observé a mi hija dormir hasta tarde en su propia almohada. Dejé que la tetera hirviera y no me apresuré a apagarla. Dejé que el año comenzara sin pedir permiso a mi familia. Había cancelado un viaje. Había conservado a una niña. Elegí lo que importaba.